Muchas gracias por estar con nosotros en una nueva sesión del ciclo de actualización para periodistas CAP. Hoy tenemos el gran gusto de compartir con Iván Morales, quien es salvadoreño, es especialista en temáticas de desigualdad, de desarrollo sostenible, de desarrollo local y territorial, especialista también en gestión de riesgos y recuperación. Tiene más de 30 años de experiencia y durante este tiempo ha ocupado cargos directivos y ha brindado asistencia técnica de alto nivel en el diseño de políticas públicas, en procesos de consulta, tanto a nivel nacional como regional. Actualmente, Iván Morales es director de país de Oxfam en El Salvador. Anteriormente fue secretario ejecutivo del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales de América Central, CEPREDENAC, y también se desempeñó como oficial de programas y coordinador del área de desarrollo sostenible del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD en El Salvador. Iván se graduó como profesor y licenciado en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, y tiene también una maestría en educación de la Universidad de Louisville, Kentucky, Estados Unidos. Y además tiene cursos de formación internacionales en gerencia, en formulación y evaluación de proyectos, en desarrollo sostenible, desarrollo local y gestión de riesgo. Así que es la persona más indicada precisamente para conversar con nosotros de esta quinta temática del ciclo CAP, cambio climático y pandemia, las claves de la interconexión. Así que le doy la más cordial bienvenida a Iván y le agradezco muchísimo haber hecho un espacio en su apretada agenda para estar con nosotros. Muy bienvenido, Iván. Muchísimas gracias, Marielos. Al contrario, para mí es un honor estar con ustedes y debo reconocer que desde que Marielos conversamos con Marielos de la primera vez alrededor de este encuentro o de esta sesión, también me entusiasmé mucho, ¿verdad? Así que creo que siempre es importante y encontrar además gente como ustedes, comprometidas con la comunicación y comprometidas con el periodismo. Bueno, lo que vamos a conversar ahora y que tiene que ver con el enfoque de esta sesión es a intentar entender las claves de la interconexión del desarrollo con el cambio climático y la pandemia. Y la forma en que hemos encontrado para construir esa interconexión es el enfoque de gestión de riesgos y dentro del enfoque de gestión de riesgos el enfoque de construcción social del riesgo. Vamos a hablar en 4 momentos. El primero de ellos, justamente para poder poner las bases de este enfoque de construcción social del riesgo. Y disculparán si es un poquito conceptual, pero me parecía importante primero tener esas bases para luego entender este enfoque de interconexión. Y segundo, vamos a hablar de la desigualdad como causa estructural, sobre todo en las condiciones de Centroamérica, de la vulnerabilidad y del riesgo. Después hablaremos del COVID y del cambio climático como expresiones de esa desigualdad, por lo tanto, como expresiones de la vulnerabilidad y el riesgo. Y luego cerraremos con una parte un poquito más propositiva, que es la pregunta, y frente a esa realidad, ¿dónde empujo la carreta? Y vamos a hacer con mucha modestia algunas sugerencias de cómo abordar la crisis actual que vivimos. Bien, arrancando la construcción social del riesgo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de riesgos? Seguramente ustedes conocen la terminología de la gestión del riesgo, o al menos en términos generales este enfoque, que parte del reconocimiento de que los desastres no son naturales, no son una configuración natural, que hay eventos, algunas veces de origen natural, que combinado con otros factores podría derivar en un desastre o podría crear condiciones para un desastre. Así tenemos, por ejemplo, que la noción del desastre es una ruptura, es una interrupción de un funcionamiento cotidiano de la sociedad, de nuestras economías, y que debido a un impacto de un evento que podría ser natural, materializa condiciones de riesgo que ya existían. Es decir, el desastre es
cuando un riesgo se concreta, se materializa en condiciones de riesgo que ya existían antes de que ese evento ocurriera. Entonces es clave entender inicialmente que cuando hablamos de desastres, no estamos hablando nada más de eventos naturales, sino de toda una configuración de riesgo en su entorno. Y por eso es que, aunque ha habido muchísimo debate al respecto, hay casi una unanimidad en entender que el riesgo es una configuración de al menos tres tipos de factores, o tres condiciones, o tres componentes. El primero de ellos, que es la amenaza. Y la amenaza es la probabilidad de que ocurra un evento. Ese evento podría ser natural, socionatural, tecnológico, biológico, pero que es un evento potencialmente dañino. Y estas amenazas pueden ser múltiples, ¿verdad? En regiones como la nuestra, se habla de Centroamérica como una región multiamenaza, porque puede combinar diferentes tipos de eventos que le impacten negativamente. Toda la parte que está alrededor del cambio climático y especialmente los eventos extremos, como las sequías, las lluvias intensas, y de otro lado toda la parte tectónica, porque tenemos muchos volcanes y tenemos también constantes eh, movimientos sísmicos por diferentes razones. Entonces, es decir, es una región que presenta multiamenazas y puede ser impactada por una o varias en un determinado momento. La exposición, en cambio, es la forma y el grado en que una persona, una comunidad, se encuentra en un determinado lugar, en un determinado territorio, donde puede recibir el impacto de esa amenaza. Si lo planteamos con un ejemplo, podríamos decir que si tenemos un terremoto, ese terremoto es una amenaza que se ha concretado, que ha pasado a ser un evento dañino, y las personas que están y que viven en el entorno físico de la acción de ese terremoto son las que están expuestas. Pero luego a esto tenemos que sumar el tercer elemento, que es un elemento clave en esto, porque nos denota las condiciones en que las personas o las capacidades que las personas tienen cuando están expuestas y reciben el impacto de un evento o de una amenaza que se ha materializado. Por eso la vulnerabilidad hay que entenderla como las condiciones que tiene un individuo o un grupo social que reducen su capacidad, tanto para anticipar lo que viene, como para resistir el impacto y luego para recuperarse de los efectos de esa amenaza que se ha realizado o que se ha concretado. Hay ahí una cantidad de factores que determinan esa vulnerabilidad, que definen niveles, que definen tipos de vulnerabilidad, pero también la vulnerabilidad supone una comprensión, ¿verdad? Una comprensión de cómo y por qué existen esos factores. Lo que también se reconoce casi de común es que la vulnerabilidad se refiere esencialmente a las condiciones relacionadas con los seres humanos y con sus medios de vida. Entonces, la vulnerabilidad se concentra en las personas y en sus medios de vida, es decir, aquellos medios con los cuales, a los cuales accede para subsistir. Sus cultivos, por ejemplo, en el caso de lluvias intensas o de sequía que se ven afectados. En resumen, el riesgo es entonces una combinación de factores. Por un lado, un tipo de amenazas o varias amenazas que se concretan y que se vuelven un evento dañino, que afectan a poblaciones que están expuestas al alcance de ese evento, pero las personas lo reciben de acuerdo a su grado de vulnerabilidad. Más adelante, cuando abordemos el tema de las desigualdades, veremos cómo las desigualdades determinan fundamentalmente esas condiciones de vulnerabilidad. Entonces, el riesgo de desastres es la probabilidad de pérdidas y daños. ¿Y por qué insistimos en la palabra probabilidad? Porque el riesgo no es el desastre, no es el evento concretado. El riesgo es la probabilidad de que ese evento ocurra, que afecta a estas personas expuestas,
de acuerdo a su vulnerabilidad. Más adelante también vamos a ver por qué es importante entender esta noción como probabilidad, porque la actuación de los estados, la actuación de las sociedades, se establecen a partir del entendimiento de esa probabilidad y no solo en la atención del efecto una vez el evento ha ocurrido. ¿Sí? Entonces el desastre es la probabilidad de pérdidas y de daños futuros. Es la probabilidad de que estos eventos se materialicen, que son amenazas, que se vuelven concretas, materiales, y que afectan a la población y a sus medios de vida bajo diversas condiciones, ¿verdad? De exposición y de vulnerabilidad. Eso en términos generales podríamos decir que es el riesgo de desastres, pero también hay el reconocimiento de que vivimos en una globalidad y en una complejidad social, económica y ambiental que hace que los riesgos se vuelvan también sistémicos. Es decir, que afecten sistemas en su totalidad o un conjunto de sistemas en su totalidad. Por lo tanto, no se limitan, siguiendo con el ejemplo del terremoto, a tener un efecto sobre las personas expuestas y la vulnerabilidad de esas personas expuestas en esa zona, porque pueden tener impactos de mayor calado en las economías, en las formas de producción, en la provisión de servicios sociales, que se puede extender muchísimo más y que puedan causar daños de mayor o de largo plazo en las condiciones de la gente. Por eso se habla de que cuando reconocemos que hay una interacción de amenazas, de exposición y vulnerabilidades, esto puede producir fallas en los sistemas y ese funcionamiento cotidiano del que hablamos verse afectado permanentemente como resultado de uno de estos riesgos realizados. En esto es importante entonces cerrar diciendo, ¿y por qué hablamos de un paradigma de construcción social entonces? Porque todas estas condiciones preexistentes que se multiplican, como en el caso de lo que mencionamos de los riesgos sistémicos una vez ocurre un evento, son parte de una construcción que nuestra sociedad ha venido haciendo. No aparecen con el evento. Son anteriores y se amplifican. Y se amplifican generando incluso nuevas condiciones de riesgo más complejas. Veámoslo en el caso de la pandemia, del virus inicialmente y de la pandemia. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso en el que el impacto del virus, que podría entenderse inicialmente como un problema de salud, se ha convertido en un problema social, se ha convertido en un profundo problema económico y se ha convertido también en un problema político, de la relación entre los actores que viven en las sociedades y su propia manera de entender cómo debería de ser gestionada la realidad que se genera a partir del impacto de la pandemia. Por eso es que hablamos del paradigma de la construcción social del riesgo, como la construcción o la intervención humana que genera ese conjunto de factores. Y un elemento aquí interesante, porque vamos a ver luego cuando conversemos alrededor de la resiliencia y también de la gestión del riesgo, cómo nuestra propia interpretación de eso también es una construcción social. Cómo interpretamos que ocurren estos hechos y cómo se relacionan es también nuestra construcción social. Entonces encontramos muchos casos documentados, conocidos, en los cuales la noción o el paradigma o el imaginario que existe en una determinada sociedad, en un determinado estado, en una forma de entender la administración del Estado, que determina más condiciones de riesgo. Porque pensamos, por ejemplo, en casos como que es una acción divina y que hay que aceptar, o en casos en los que se piensa que problemas de este tipo, la labor del Estado es atender nada más a la víctima, pero no intervenir o comprender el conjunto de factores que están en el entorno que construyen la realidad de las víctimas. Entonces, esa visión que los seres humanos tienen también es una construcción social.
Si hasta ahora hemos dicho, bueno, estamos hablando de que los riesgos son una construcción social que combina un conjunto de factores, es decir, que combina amenazas, exposición y vulnerabilidades, y que estos se pueden convertir en factores o en tipos complejos cuando afectan sistémicamente nuestras sociedades. Y hemos dicho también que dentro de eso es importante reconocer que socialmente construimos esas condiciones, pero también la interpretación de esas condiciones. Ahí emerge el concepto de gestión de riesgos, que es la pregunta sobre cómo podemos hacer para lograr que esos riesgos, que son la probabilidad de que ocurra esto, pueden ser manejados. ¿Quién debería de manejarlos y cuál es la mejor manera de hacerlo? Aquí vamos a entender entonces que si el riesgo de desastres es esa probabilidad, digamos, la probabilidad de que eso se concrete, la gestión del riesgo va a ser la oportunidad que tenemos de hacer un manejo adecuado de esa realidad. Pero para poder hacer ese manejo adecuado, es necesario introducir el concepto, la noción de resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad de mujeres, de hombres, de niños, de niñas, de sociedades en su conjunto, para hacer valer sus derechos y mejorar su estado de bienestar a pesar de que ocurra una crisis, a pesar de las tensiones y a pesar de las incertidumbres. En otras palabras, cuando hablamos de resiliencia, estamos hablando de reducciones de vulnerabilidad por la construcción de capacidad. Y aquí, desde el lado de Oxfam, tenemos una posición muy clara de que la resiliencia tiene que entenderse desde el enfoque de derechos, porque está centrado en capacidades de las personas y en el derecho de las personas de gozar de esas capacidades. Y por supuesto, para poder lograrlo, hay que entender que se requiere el empoderamiento de las personas para poder hacer valer ese derecho que tienen a construir sus capacidades de resiliencia. Y eso hay que entenderlo en el largo plazo como una visión de construir capacidades de resiliencia en todo el proceso de desarrollo. Así llegamos entonces a que la resiliencia es un proceso en el cual pasamos por la absorción, la adaptación y terminamos en la transformación. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que la absorción es esta capacidad que tienen las personas de tomar medidas de protección de manera anticipada y de enfrentar adecuadamente el impacto de ese riesgo que se ha concretado en desastre. Es decir, es la parte que tiene que ver más con nuestra capacidad reactiva. Luego está el componente de la adaptación, que es la capacidad de hacer ajustes, ya no solo a esas condiciones que generan el impacto inmediato, sino que son cambios incrementales y en anticipado, de manera que se aumente la flexibilidad en el futuro. Lo primero en términos de absorción es lo que normalmente entendemos como la acción humanitaria. En el caso de la adaptación son ese conjunto de medidas que tomamos sabiendo que ya existen esas condiciones de riesgo para poder generar acciones que nos permitan y nos den condiciones de adaptarnos una vez ese tipo de eventos ocurran. Y la transformación, que es la visión de largo plazo, tiene que ver con la capacidad de hacer cambios, pero para anticipar posibles condiciones de riesgo hacia el futuro, de manera que no recaigan sobre las personas más vulnerables. Es decir, la transformación significa hacer una lectura de largo plazo y un cambio de fondo en nuestros modelos de desarrollo. Entonces pasamos
entre la absorción y la adaptación de buscar estabilidad, a pasar a buscar flexibilidad y finalmente a buscar cambios estructurales que permitan que nuestras sociedades no sufran, como están sufriendo hoy, los impactos destructivos de este tipo de eventos. Eso hace que la resiliencia vista de esa manera sea en la actualidad parte de un enfoque global que incluso está recogido en las cumbres más importantes relacionadas con el riesgo, por ejemplo, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el marco de Sendai para la reducción de riesgos de desastres, o en los debates de las COP, donde la resiliencia aparece con prioridad y con prominencia como responsabilidad de los estados y las sociedades para construir capacidades frente a una realidad que es cada vez más compleja en términos de riesgo. Bien, quisiera en ese sentido cerrar, como lo había anticipado, con esta visión de la gestión de riesgo de desastres. De nuevo recapitulo, lo que hemos dicho es, venimos de realidades complejas, de condiciones de riesgo, que son la probabilidad de que se junten amenazas, exposición y vulnerabilidad. Pero hemos desarrollado una comprensión en la cual la resiliencia se convierte en el elemento clave para construir capacidades que permitan a las personas absorber, adaptarse y transformar las condiciones de riesgo. Esa posibilidad que tenemos de hacerlo de manera organizada, coherente, responsable, participativa, desde un enfoque de derechos, eso es la gestión de riesgo de desastres. Por eso es que es un proceso planificado, concertado, participativo, integral, de reducción de esas condiciones. Son decisiones, son acciones, son políticas públicas, es legislación, es acción, son intervenciones operacionales que se desarrollan por sociedades, comunidades y estados para poder reducir el impacto de las amenazas y los desastres cuando se concretan, ¿verdad? Creo que hasta aquí estamos bastante claros. Y disculpen si voy yendo atrás para recapitular, pero es muy importante que esta parte conceptual quede clara para ver su uso hacia adelante. Bien, y como decíamos, en la gestión del riesgo también se reconocen tres formas que deberían de estar combinadas cuando hacemos la gestión del riesgo. La gestión reactiva, la gestión correctiva y la gestión prospectiva. Como entenderán, la gestión reactiva está más relacionada con la resiliencia desde el punto de vista de absorción. La correctiva está más relacionada desde el punto de vista de la adaptación en la resiliencia, y la prospectiva desde la transformación, ¿sí? Entonces, está relacionado directamente con la construcción de resiliencia, la gestión de riesgo. La reactiva, entonces, es aquella que implica preparación y respuesta frente a impactos, o sea, frente a emergencias, frente a la acción humanitaria. La correctiva se refiere a tomar medidas y acciones de manera anticipada para reducir los riesgos que ya existen, de las condiciones que ya existen en nuestra sociedad y que nos hacen vulnerables frente a un evento. Y la prospectiva, que implica abordar medidas y acciones en la planificación del desarrollo para evitar que se generen nuevas condiciones de riesgo. Es decir, esta prospectiva se refiere a cambios de mayor calado, a cambios más estructurales, que es lo que señalábamos cuando hablábamos de la resiliencia desde el punto de vista de la transformación. Los estados tienen un papel fundamental en eso. Si hemos hablado que la resiliencia es una condición humana que forma parte de sus derechos, construir las capacidades de resiliencia son un derecho de las personas, y entendemos los estados como responsables de tutelar los derechos y de garantizarlos, pues el Estado resulta ser el actor fundamental si queremos gestionar los riesgos. Es decir, si queremos construir capacidades en las personas, en las comunidades, en las sociedades para ser resilientes, la responsabilidad fundamental recae en los estados.
Sin los estados no es posible, porque su contribución determina prioridades, enfoques, inversiones, acciones, etcétera, que construyen esa resiliencia y reducen las condiciones del riesgo. Es determinante en esto, desde el lado de la legislación y la normativa, hasta políticas públicas de nivel nacional o local para poder prepararse, para poder rehabilitar, para poder tener capacidad de reconstruir y de recuperarse ante los desastres. En ese sentido, es un enfoque de rol del Estado en la gestión del desarrollo, considerando que el desarrollo no es lineal, sino que ocurre en condiciones de riesgo. Pero bien, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de desigualdad? Como ustedes saben, América Latina está entendida como la región más desigual del mundo. Y esa desigualdad radica en condiciones estructurales de nuestro modelo de crecimiento, de desarrollo en general, pero sobre todo nuestro manejo de la economía y particularmente del crecimiento, que son modelos basados en una noción bastante extractivista, en donde nos basamos en tomar lo que hay sin construir las capacidades para que esto sea sostenible y que nuestras futuras generaciones gocen de las mismas condiciones que hemos tenido. Pero ese desarrollo no es igual para todo el mundo. En la sociedad encontramos personas que tienen menos condiciones que otras para acceder a los beneficios de ese desarrollo. Y son en general las personas que se encuentran en vulnerabilidad. Esto está llevando a una crisis de desigualdad extrema. Cuando decimos que América Latina es la región más desigual del mundo, estamos hablando de que el gran problema del desarrollo ya no es solo la pobreza extrema, sino también la riqueza extrema. Porque esa riqueza extrema está excluyendo una parte tan grande de la población que queda fuera de sus posibilidades de desarrollo. Aquí, por ejemplo, pueden ver en esta gráfica una que fue construida por Profan, una relación de cómo ha venido creciendo desde el 2000 hasta el 2017 la riqueza y las personas que poseen esa riqueza. Si ustedes ven las barritas verdes y ven la curva, la tendencia, digamos, en naranja, ustedes podrán ver cómo esas barritas verdes son el número de personas que entre 2000 y 2017 tienen patrimonios mayores a los 1.000 millones de dólares en América Latina. Y la curva representa la riqueza acumulada por esas personas durante ese mismo periodo. Entonces, si ustedes ven esa tendencia, se darán cuenta cómo entre el 2000 y el 2017 se duplicó el número de personas que tienen patrimonios mayores a 1.000 millones de dólares. Y se duplicó también, o un poquito más se duplicó, la riqueza que acumulan esas personas, que es lo que ustedes pueden ver en esa curva. Y podrán ver cómo, excepto la caída que tenemos durante la crisis económica del 2018-2009, de ahí en adelante, la capacidad de esas personas de ser resilientes, es decir, de adaptarse y proyectar su crecimiento hacia el futuro, tiene una curva ascendente sin ningún problema. Entonces, esa es una realidad. La realidad es que ha ido creciendo las personas que acumulan patrimonios mayores a los 1.000 millones de dólares y la riqueza en su totalidad que ellos acumulan. Entre el 2017 y el 2018, surgía cada 2 días un nuevo 1.000 millonario a nivel global en el mundo. Es decir, surgía una persona que tenía patrimonios mayores a los 1.000 millones de dólares. Entonces, esa es una crisis extrema global, pero América Latina es, sin ninguna duda, la región que lo muestra con más contundencia. Esto nos ha llevado a que a nivel mundial
el 1% de las personas más ricas acumulan más riqueza que el 99% de la población. Es decir, la riqueza en el mundo está distribuida, la mitad en el 1% y la otra mitad en el resto de la población. Entonces, eso es una desigualdad extrema, que afecta no solo el crecimiento, sino que genera, como decíamos hace un rato con el caso de la crisis de la pandemia, también inestabilidad social, crisis políticas, desatención en términos sociales, favorece economías artificiales, digamos que no se basan en actividades productivas, y en esa lógica, quienes más están resultando afectadas son las mujeres, sobre todo por las tremendas brechas de desigualdad que existen entre hombres y mujeres. Entonces, de toda esa población que vive afectada por esta desigualdad, son las mujeres dentro de esa población las que tienen el mayor grado de afectación. Y aquí vemos una gráfica que es interesantemente construida por un estudio del Fondo Monetario Internacional, donde en este análisis desde el punto de vista económico relaciona el crecimiento del Producto Interno Bruto con el Gini. Como ustedes recuerdan, el índice de Gini mide la desigualdad de ingresos y se mide desde el 0 hasta el 1% o del 0 al 100%, según quien lo aborde, en donde el 0 es la igualdad total, el 100 o el 1 constituye la desigualdad total. Entonces, si ustedes ven en esa gráfica, lo que nos muestra es que mientras más alta es la desigualdad medida por el Gini, más bajo es el porcentaje de crecimiento de los países. Entonces, ahí queda claramente demostrada esa correlación. Más desiguales somos, menos crecemos. Entonces, incluso esa desigualdad está afectando a las personas que podrían acumular también eh, los mayores beneficios o la mayor riqueza dentro de esa desigualdad. Porque los países que no crecen tampoco generan condiciones para el crecimiento de sus fortunas, aunque, como hemos visto, siempre encuentran una manera de hacerlo. Y ustedes ven a su derecha una lista de cómo se ubican países de América Latina en ese índice de Gini. Verán ahí, porque entiendo que aquí estamos presentes personas que venimos de Honduras, de Guatemala y de El Salvador, pero verán cómo en ese estudio se identifican los niveles que hay en términos de índice de Gini, en Honduras del 57.7, en Guatemala 55.1 y en El Salvador 46.9. Ese informe del Fondo Monetario reconoce que el límite tolerable de desigualdad es 27. Nuestros países lo duplican. Entonces, pero esa desigualdad, como lo he venido diciendo, no es solo una desigualdad desde el punto de vista de los ingresos, ni siquiera solo desde el punto de vista de la desigualdad económica, que es un poco más que el crecimiento, sino desde múltiples realidades. Y ahí lo que nosotros hemos propuesto como Oxfam es un marco que hemos construido en conjunto con otras universidades de prestigio internacional, un marco multidimensional de la desigualdad. ¿Cómo podemos entender la desigualdad desde diferentes enfoques y desde diferentes componentes? Y ahí están lo que llamamos los dominios, que son 7 dominios con los cuales podemos entender la desigualdad. La vida de las personas, su vida familiar, personal y social, la salud, la seguridad personal y legal, la educación y el aprendizaje, la seguridad financiera y el trabajo digno, las condiciones de vida seguras, cómodas, y la participación, influencia y capacidad de ser escuchadas. Entonces, todo eso configura una manera de analizar la desigualdad de forma multidimensional y no solo a partir del crecimiento o no solo a partir de los ingresos. Entonces, hemos ofrecido ese marco para poder entender este enfoque de desigualdad. Entonces, cierro diciendo
estas desigualdades configuran factores de riesgo de desastres. ¿Por qué? Porque es evidente que las personas que no disfrutan de los beneficios del desarrollo, que no disfrutan de una vida personal y familiar, de salud, de seguridad, de educación, de seguridad financiera y trabajo, de condiciones de vida segura y de participación, esas personas son más vulnerables frente a estos eventos que ocurren y que pueden generar un desastre. Y al ser más vulnerables, tienen reducidas sus capacidades de resiliencia para recibir el impacto, para adaptarse a las condiciones y para participar de la construcción de condiciones estructurales que cambien esos factores de riesgo. Entonces, estas personas están siendo excluidas de beneficiarse de una gestión de riesgos adecuada y eficiente. Bien, dicho eso, y en el entendido que vamos de largo, ¿cómo entender entonces el impacto y la realidad del COVID y del cambio climático en esa realidad en la que nos encontramos hoy de vulnerabilidad y de desigualdad? Hace poco, en julio de este año, presentamos un informe que se llama ¿Quién paga la cuenta? Y que hace un análisis desde América Latina de cómo las personas, de acuerdo a sus condiciones de desigualdad, son más vulnerables frente al impacto del COVID en América Latina. Y aquí, quizás para reforzar el hecho de que los factores de riesgo no se originan con los eventos y no son condiciones preexistentes, en términos de salud, ¿cómo se encontró América Latina antes de la pandemia? Pues en promedio había 2 camas por cada 1.000 habitantes, 2 doctores por cada 1.000 habitantes, y al menos 1 de cada 3 personas en la población no tenían acceso a ningún tipo de servicio de salud. Esa realidad es la que encontró la pandemia, es decir, ya teníamos un nivel de vulnerabilidad muy alto, ya contábamos con sistemas de salud con un buen, con características, digamos, de precariedad en su atención a la población. Pero lo que se prevé, y basado en las proyecciones de CEPAL, por lo menos lo que se esperaba en marzo, es que como resultado de la pandemia habrá una caída del 9,4% del Producto Interno Bruto a nivel regional. Y también se espera que la recuperación de la región pueda ser más lenta que el resto del mundo, precisamente por sus condiciones de desigualdad. Entonces, si ya teníamos un escenario complicado, bajo crecimiento en muchos casos, ahora vamos a tener que enfrentar todavía una caída de casi 2 dígitos del Producto Interno Bruto en el nivel regional. Se espera que ese impacto también nos lleve a tener en la región 52 millones de personas que se convertirán en pobres. Es decir, 52 millones de personas que no eran pobres, ¿no?, antes de la pandemia, que se volverán pobres como resultado de la pandemia y de ese complejo impacto sistémico con el que está relacionado. 40 millones de personas van a perder sus empleos también como resultado del impacto de esa pandemia. No son cifras pequeñas. Estamos hablando que de crecer o tener una reducción más bien del crecimiento en casi 2 dígitos, de vivir con 52 millones de personas más en pobreza, de 40 millones de personas perdiendo el empleo. Estamos hablando de condiciones muy complicadas para realmente ayudar a que esa población que ya era vulnerable y ahora lo es más, pueda realmente tener capacidades resilientes. Si lo vemos en este gráfico, lo que podemos mirar
es que tenemos 470 millones en el 2019 de personas que vivían con ingresos medio bajos hasta pobreza, y en el 2020 tendremos 491. Personas en pobreza extrema pasaremos de 118 a 135. Y personas en pobreza extrema del 67 a 96 millones de personas. Y estamos hablando de cifras bastante grandes a nivel continental de crecimiento de la pobreza, que como hemos venido sosteniendo, la reducción de la pobreza se vuelve difícil mientras nuestra realidad sea una realidad de desigualdad que equipara la pobreza extrema con la riqueza extrema. Esto significaría que en términos del índice de Gini, que ya hemos dicho que mide la desigualdad de ingresos, nuestros países estarían también creciendo en ese índice de Gini, por tanto, creciendo en la desigualdad de ingresos. Guatemala, que se espera que crezca entre el 1 y 1.9. Honduras, que se espera que crezca entre el 2 y el 2.9. Y El Salvador, entre el 5 y el 5.9% de incremento en el PIB. Es decir, de nuevo, insistimos, la pobreza crece, la desigualdad crece y la capacidad de crecer se reduce. Es muy importante hacer esa correlación porque significa que a mayor desigualdad, mayor pobreza y menos crecimiento. Entonces no estamos hablando únicamente de un problema de desigualdad, y en el caso particular, sino de la sociedad en su conjunto y de la economía en su conjunto. Y en el caso de la vulnerabilidad también hemos visto que estas condiciones de vida en pobreza y de no tener, por lo tanto, acceso a una serie de condiciones que aseguren un bienestar, significa también volverse más vulnerables frente al impacto, en este caso del COVID, pero también de cualquier otro evento que pueda ocurrir en los próximos meses, si no años. Eso significaría volver al estado de las cosas de hace 15 años. Que todos los esfuerzos hasta hoy hechos en materia de reducción de la pobreza se puedan ver afectados de tal forma que retrocedamos 15 años en este esfuerzo. Y aquí cierro diciendo, para que también tengamos el contraste, el otro lado de la moneda, el otro lado del crecimiento de la pobreza, que ya lo hemos visto en cifras también, cuántas personas más entrarán en pobreza o perderán, hemos dicho, 52 millones y 40 millones perderán su empleo. ¿Qué pasa con quienes más riqueza acumulan? Pues resulta que en un análisis que hicimos de algunos de los meses iniciales de la pandemia, en los primeros 4, de lo que vimos es que habían aparecido 8 nuevos mil millonarios, es decir, 8 nuevas personas en la región que tienen riqueza y patrimonio por encima de los 8.000 millones de dólares. Eso significa un nuevo mil millonario cada 2 semanas en esos 4 meses. Y la riqueza de las personas supermillonarias en su conjunto ha crecido un 17% en esos 4 meses a partir de marzo. Estaríamos hablando de entre marzo y junio. Eso equivale 9 veces a la intervención del Fondo Monetario Internacional con préstamos de urgencia en la región para atender la crisis. Es decir, esa riqueza creció 9 veces más que las posibilidades de acceso a préstamos internacionales para atender la pandemia. Y mientras 52 millones de personas caen en pobreza, 8 personas pasan a ser parte de la élite de los mil millonarios en la región. Bien, esto demuestra, como decía una vez más, que esta desigualdad
constituye un factor de incremento de condiciones de vulnerabilidad y por lo tanto reduce las probabilidades de construir resiliencia. Y conectado con eso, presiona a los estados para buscar soluciones que permitan hacer una gestión adecuada de esos riesgos con acciones de tipo estructural, que cambien esa correlación desigual, ¿sí? Que no solo superen la brecha, sino cambien estructuralmente las condiciones que generan esa desigualdad. Y pensando un poco en el cambio climático, que ya había construido también un escenario complejo, podemos entrar ahora a hacer algunos comentarios alrededor de la pandemia y del incremento del hambre que ya existía como resultado de las condiciones del cambio climático, pero cómo crece ahora a partir del impacto de la pandemia. ¿Cómo se encontró Centroamérica también antes de la pandemia? Pues en Centroamérica había 4.5 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria. Y el lugar donde más concentrado ha estado esa población que vive en esas condiciones es lo que llamamos el corredor seco centroamericano. El corredor seco centroamericano, como ustedes saben, es una franja que va desde el sur de México y llega hasta Nicaragua y que corre, digamos, en paralelo del Océano Pacífico. Y se le llama corredor seco porque es una zona que ya muestra una sequía extrema eh, y una falta de lluvia durante el periodo o la estación lluviosa, que solo se ve cambiada cuando tenemos eventos de gran calado en términos de lluvia intensa. Entonces, esa Centroamérica ya tenía 4.5 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria, es decir, que no tenían la capacidad de acceder al alimento de calidad y suficiente para una vida sana. Lo que encontramos después de hacer este análisis durante 2 meses, mayo y junio, fue que habíamos pasado a tener el 57% de los hogares en ese corredor seco que ya estaban en inseguridad alimentaria y nutricional moderada o severa. Es decir, cuando hablamos de severa es que ya hay condiciones de hambre. Ya hay personas en la familia que no comen los 3 tiempos o la familia en su totalidad que no come los 3 tiempos. Y encontramos casos de personas que habían pasado un día completo sin ingerir alimentos. Y dentro de esas familias, como hemos venido sosteniendo, las brechas de desigualdad de género siempre incrementan o tienen un mayor impacto en las mujeres y en este caso en las mujeres que son cabeza de hogar. Verán ustedes que el porcentaje en esas familias donde la mujer es la jefa de hogar constituyen el 63%. No es una cifra poca. Y esto hace que la pandemia genere una carga todavía mayor a partir de esos roles asignados a las mujeres, esos roles socialmente asignados, ese imaginario que tenemos sobre los roles que deben de tener las mujeres y sobre todo en esas zonas que son esencialmente rurales, ¿verdad? Donde el poder atender a la familia, a los niños, a las niñas, acarrear el agua, encargarse de la producción de alimentos, encargarse también de las tareas de limpieza del hogar, etcétera, añade muchísimas tareas adicionales y una carga mucho mayor en las mujeres. Y eso significa que sobre la espalda de las mujeres en estas familias recae la responsabilidad de la familia en su conjunto. Encontramos ejemplos a partir de ese imaginario en donde las familias privilegian alimentar primero a hombres y a niños, después a niñas y finalmente a mujeres adultas. Porque la consideración es que quien realiza trabajo es el hombre. Entonces, ese imaginario añade una enorme carga sobre las mujeres que incrementa el peso de la realidad que ya viven como resultado del impacto
en este caso de un desastre como es la pandemia. En ese corredor seco, lo que encontramos es que eh, la población, sus ingresos se contrajeron en un 20%. Y cuando uno dice se contrajeron en un 20%, podría pensar que eso comparado con podría tener algunas posibilidades de adaptarse en la realidad actual, pero resulta que esa familia ya venían viviendo una crisis prolongada como resultado de 4 años continuos de sequía. Pues ya esas personas habían perdido sus activos. Si tenían animalitos, los habían vendido. Si tenían algún bien, ya lo habían vendido. Entonces, la reducción de este 20% de sus ingresos implica no tener de dónde cubrirlo. Porque lo que tenían ya, como escaso patrimonio, ya lo perdieron para enfrentar los impactos de esas sequías que han vivido. Y a eso pues hay que añadir, ¿verdad? Que de acuerdo a la estimación, por ejemplo, del BID, es inminente, una estimación también de marzo, es inminente una reducción en las remesas del 20%, que sabemos que esas remesas constituyen un aporte importante para muchas de las familias que viven en situación de pobreza en Centroamérica, particularmente en el corredor seco. Entonces, sus ingresos disminuirán un 20% y las probabilidades de tener un ingreso extraordinario como resultado de la remesa también disminuirán un 20%. Entonces, es muy importante comprender ahora que cuando hablamos de todos esos factores de riesgo que ya estaban construidos previo a la llegada de la pandemia, ya era una realidad, insisto, de desigualdad, de vulnerabilidad y de incapacidad de construir resiliencia. Esa era una realidad que ya estaba agravada por el impacto del cambio climático. Cuando la pandemia llega a un contexto multiamenaza, pero a una realidad también compleja como resultado de ese modelo que se basa en extractivismo y de un cambio climático que está afectando cada vez más a la región. No es casual que Centroamérica sea entendida como la región más vulnerable frente al cambio climático. Y creo que para los que tenemos algunos añitos, lo podemos ver de forma, si no intuitiva, por lo menos pragmática. Podemos ver cómo ha cambiado el régimen de lluvia en nuestro país. Muchos de los parámetros utilizados por quien produce la tierra cambiaron, porque las condiciones de la lluvia cambiaron y ese es un factor primordial para generar sobre todo alimento. Con esos 3 elementos que espero haber sido suficientemente claro, pero no solo claro, sino desafiante, en esa combinación en donde estamos utilizando los conceptos de gestión del riesgo, de construcción social del riesgo y de desigualdad, para mostrar cómo el cambio climático ha incrementado las condiciones de vulnerabilidad de nuestras sociedades, nuestras economías, en nuestra acción social, y la pandemia llegó a incrementar esas condiciones ya existentes. Por ahora, lo que se vislumbra hacia el futuro no es que estemos tomando acciones para cambiar esa realidad, sino parece que lo que estará ocurriendo es que habrá una profundización de esas condiciones estructurales, incrementando la pobreza y la desigualdad e incrementando la acumulación de riqueza. Bueno, si me siguen hasta ahí, entonces voy a dedicar la última parte de mi intervención yendo ahora un poquito más rápido. Frente a esa realidad, ¿dónde empujo la carreta? ¿Qué puedo proponer frente a una crisis tan compleja como la que vivimos hoy? ¿Y qué puedo proponer siguiendo esa misma lógica que nos relaciona la necesidad de intervenir en una gestión reactiva, en una gestión correctiva, en una gestión prospectiva, que en términos de resiliencia sería absorción, adaptación y transformación? ¿Qué puedo hacer para cambiar en estos 3 ámbitos esta realidad? Bueno, para hacer frente a la crisis de inseguridad alimentaria, es decir, para esa gestión reactiva o
como hemos dicho, para la absorción del impacto, hay una serie de medidas que hemos venido recomendando en nuestras últimas publicaciones. Hay que fortalecer los programas de transferencia de efectivo no condicional que permitan reactivar fuentes de ingreso y que ayuden a mitigar el hambre estacional. El hambre estacional es una característica del corredor seco, que es, hay momentos en el año donde el alimento termina y no hay forma de alimentar a la familia en su totalidad. Eso es un hambre estacional, son periodos específicos en el año. Garantizar el acceso a agua segura, a infraestructura de saneamiento, a información para prevenir los contagios. Hay que implementar soluciones de corto plazo para garantizar el acceso al agua y al saneamiento, sobre todo en territorios que tienen problemas históricos de acceso. Y en esto el corredor seco es abundante. Hay que garantizar que las actividades económicas y las medidas de respuesta y recuperación de los impactos tomen en cuenta estas condiciones y estas brechas de desigualdad por género, por edad y por etnia, porque no nos está impactando de la misma manera. Hay que promover acciones eficaces para regular precios, sobre todo de productos básicos en mercados locales, para evitar el aumento de precios, para evitar la especulación. En este estudio que les comentamos, encontramos cómo productos de la canasta básica o productos del alimento básico de las personas también habían sufrido incrementos y por lo tanto reducían la capacidad adquisitiva de las familias en este corredor seco. Garantizar que las reservas de alimentos sean suficientemente reguladas para evitar el desabastecimiento, por lo tanto los incrementos de precios. Desarrollar acciones para la reactivación de la producción agropecuaria, sobre todo local, de forma sostenible, disminuyendo la vulnerabilidad. Fomentar también entre actores de la cooperación internacional la incidencia para que los programas de los estados incluyan poblaciones específicas que están siendo afectadas, como migrantes, desplazadas internas, personas sin empleo, personas que viven en el corredor seco. Fomentar entre los actores de la cooperación también principios de liderazgo humanitario local. Eso quiere decir poner la acción principalmente en la primera línea, es decir, en la gente. Impulsar iniciativas y fortalecer también para la Contraloría y la Auditoría Social, desde el nivel comunitario hasta el nivel nacional. Necesitamos también entender y tener información sobre el uso que se está haciendo de los recursos para atender la situación de la pandemia y de la crisis derivada de esta. En términos de gestión correctiva, es decir, de adaptación, ¿qué propuestas planteamos para hacer frente a la crisis económica y social? Primero hay que reconocer que esta crisis no la pueden seguir pagando las personas que lo han hecho hasta ahora. Es un momento para que aquellas personas que más se han beneficiado históricamente del desarrollo y que también han tenido más ventajas para tener incrementos en sus ganancias durante la pandemia, pongan una parte importante de lo que implica la recuperación y que eso se pueda invertir en una acción más contundente del Estado y en una acción del Estado que además sea observada. Proponemos reformas fiscales de urgencia, por ejemplo, porque el efecto de la pandemia nos están dando resultados catastróficos a nivel de la subregión, pues estamos hablando de que la recaudación tributaria caería. Y hay países en los que esa caída puede llegar al 30%. Entonces es necesario pensar en nuevas formas de recaudación temporal, pero que permitan que aquellas personas que más ingresos tienen puedan contribuir a enfrentar esta realidad. Estamos hablando, por ejemplo, de un impuesto a las grandes fortunas. Y hay en esto una estimación que va desde el 2 al 3,5% en cada país sobre los patrimonios por encima de 1 millón, lo que podría darnos la posibilidad de recaudar al menos 14.260 millones en América Latina. Y ahí hacemos una propuesta de cómo distribuir esos porcentajes para personas que tienen de 1 a 50 millones como patrimonio, que tienen de 50 a 100 millones y quienes tienen más de 100 millones como patrimonio para poder tener ingresos que permitan a los países enfrentar esta realidad.
Pero no solo se trata de tener los ingresos, sino de hacer el uso adecuado de esos recursos para atender realmente la situación de vulnerabilidad y de incremento de resiliencia a la que estas personas tienen derecho. Es importante también tomar medidas inmediatas para frenar la evasión fiscal, promover paquetes de rescate a empresas, pero con condiciones que realmente permitan orientar a ese tipo de actividades que construyen resiliencia y reducen vulnerabilidad. Y no solo bajo la promesa de generar empleo que muchas veces ha quedado mostrado que no solo no es suficiente, que no logra balancear el beneficio que recibe una empresa generando esos empleos, sino que en muchos casos ni siquiera se llega a completar las cuotas ofrecidas en términos de generación de empleo. Expuestos extraordinarios a las grandes corporaciones. La crisis puede convertirse no solo en la oportunidad de algunas empresas para obtener utilidades extraordinarias, sino esas utilidades extraordinarias también deberían de retribuir el beneficio que les ha significado la pandemia. Tenemos claridad que hay empresas que en específico han tenido la oportunidad de tener incrementos importantes en sus ingresos como resultado de haber adaptado sus modelos de negocio durante la pandemia, particularmente durante toda la etapa de confinamiento. Por ejemplo, un impuesto digital. Tenemos claridad, de hecho, el encuentro de hoy es resultado también de que estamos accediendo a medios digitales cada vez más, como resultado de la necesidad de mantener el distanciamiento social y durante las etapas de confinamiento era aún mayor, ¿verdad? Se estimaba que en el 2025 las economías digitales llegarían a representar el 40% del PIB en América Latina. Entonces, y que durante la pandemia han tenido importantes incrementos. Entonces, podríamos plantear impuestos a las ventas digitales, a la recaudación automática del IVA a bienes y servicios comercializados por vía digital, y paralelo a eso, reducir la carga tributaria en los hogares empobrecidos. Es decir, poner el peso en quienes más beneficio están teniendo de la crisis y compensar el impacto que están teniendo las personas que se han visto afectadas negativamente como resultado de la pandemia. También es importante que tengamos la oportunidad de renegociar la deuda pública, de llegar a arreglos que nos permitan a los países liberar recursos para la atención de esta crisis y para invertir en su recuperación. La ayuda oficial también. Planteamos que sería deseable que la ayuda oficial al desarrollo que proviene de los países ricos hacia los países, digamos, en crecimiento, que podría al menos movilizarse $300.000 para orientarlo a la ayuda a estos países que están en mayor desventaja. Y finalmente, para la parte de recuperación, que es lo que hemos planteado como gestión prospectiva, y en términos de resiliencia, la transformación, es decir, el cambio de las condiciones. Lo anterior nos permitía atender de forma inmediata el tema de la, digamos, de la respuesta y de enfrentar la crisis inmediata que la población está sufriendo. El segundo, para cambiar condiciones generadas que ya preexistían, pero que han sido incrementadas como impacto de la pandemia. Pero finalmente, ¿qué cosas debemos de cambiar de manera estructural para que reducir la probabilidad de que nuevos eventos tengan un impacto tan fuerte en nuestras economías y nuestra realidad? ¿Cómo superamos entonces? Pues estamos proponiendo también una serie de medidas tributarias, pero recuerden que lo tributario o el incremento particularmente en los ingresos de los estados debe venir acompañada con un manejo eficiente de los recursos que se recaudan. Pero nuestra línea de análisis hasta ahora ha sido la parte tributaria y voy a plantear algunas recomendaciones en esa línea. Pero por supuesto el balance entre lo que recaudamos y la manera como la usamos es fundamental. Bien, hay una serie de reformas pendientes.
Necesitamos asegurar que las políticas sociales que se han venido diseñando en los últimos años puedan ser blindadas, puedan sostenerse en el tiempo. Necesitamos reducir o enfrentar la regresividad de nuestros sistemas fiscales, asegurando que quien más ingresos tiene, pues pague lo que corresponda. Detener la pérdida de ingresos a causa de elevación fiscal, elevar o crear tasas sobre rendimientos de capital, revisar los impuestos a la propiedad, que en algunos países no existe o es bastante débil, revisar incentivos tributarios que se dan a empresas sin tener una retribución adecuada por ese beneficio. Y todo eso nos debe de llevar realmente a establecer un pacto fiscal que refuerce una cultura tributaria progresiva, pero también un pacto fiscal que pueda tener como lógica la reducción de la vulnerabilidad y la construcción de resiliencia. Hay una serie de medidas necesarias que son viables, posibles en este entorno, para poder modificar los sistemas tributarios, para poder, digamos, hacer que quienes más riqueza tienen en el continente también contribuyan más. Y podemos entonces entender que cuando hablamos de construir pactos fiscales basados en esta lógica, de una tributación progresiva y justa que reduce vulnerabilidad e incrementa resiliencia, pues esta es una cuestión que no la hace un solo actor. Debe ser parte de un acuerdo social que construye también un pacto social para dar sostenibilidad a nuestras realidades, porque hemos llegado al punto extremo de la vulnerabilidad. Hemos llegado al punto extremo de la desigualdad. Hemos llegado al punto extremo en que los factores de riesgo nos están convirtiendo en sociedades y en economías altamente susceptibles de recibir impactos irrecuperables. Y bueno, por eso esta presentación que ahora termino es una invitación a que pensemos en un futuro resiliente y que la manera de construir ese futuro resiliente es elegir la igualdad y terminar con las desigualdades en la vida. Muchísimas gracias a Iván por la excelente presentación. Tenemos una cantidad grande de preguntas y de comentarios. La primera pregunta que nos llegó es, ¿nos podría explicar un poco más por qué los desastres no son naturales? Esa sería una. Y también tiene que ver con el tema de la gestión de riesgo, que tendría que ver con el tema de los desastres. ¿Están nuestros países, la institucionalidad de nuestros países realmente preparados para poder enfrentar un desastre? Los desastres no son naturales porque los desastres ocurren cuando una serie de factores se conjuntan. Uno de esos factores corresponde con las amenazas. La amenaza puede ser natural. Por ejemplo, una erupción volcánica, un terremoto, es un evento natural, pero en sí mismo no es un desastre. Si ese evento de erupción volcánica, aunque es poco probable, pero ocurre a mitad del Océano Pacífico, probablemente no genere un desastre. A no ser que obviamente genere un tsunami que llegue hasta algunas costas. Pero en general no debería convertirse en un desastre porque no hay ahí población expuesta viviendo con vulnerabilidad. El desastre ocurre cuando ese evento se relaciona y causa daños en las personas como resultado de la exposición que tienen frente al evento y a las condiciones de vulnerabilidad que tienen, es decir, su imposibilidad de anticipar el evento, de tener capacidades para reaccionar al evento, adaptarse y cambiar las condiciones. Entonces, el desastre, el evento es natural y uno puede hablar de amenazas por eso, y esas amenazas pueden ser naturales, pero el desastre no. El desastre es una configuración que mezcla todos esos elementos y por eso hemos dicho que es social, porque la construimos, porque se usaba mucho el ejemplo de cuando los ríos inundan comunidades. No es el río el que inundó la comunidad, sino la comunidad la que entró en el margen que el río suele cada año incrementar como resultado del régimen lluvioso.
Entonces, es una acción humana la que provoca el desastre, no solo el evento. Entonces, eso es claro, entenderlo. Entonces, mientras la combinación siga siendo esa amenaza, que puede ser natural, con condiciones de exposición y condiciones de vulnerabilidad, ocurre el desastre. El riesgo, entonces, es la probabilidad de que todas estas cosas se conjuguen. El desastre es cuando esos factores conjugados o causan, digamos, el impacto. Entonces pasamos de ser un riesgo a ser un desastre. ¿Sí? Pasamos de ser una probabilidad a ser una realidad. Y la segunda pregunta es un poco más compleja de responder, pero lo que hemos mostrado a lo largo de esta presentación es que en este sentido más amplio de la gestión del riesgo, en este sentido más eh, holístico para interpretar la vulnerabilidad, para interpretar la resiliencia, eh, nuestros estados no están suficientemente preparados para hacer un abordaje de esa dimensión. Creo que las inversiones importantes de los últimos años para crear condiciones han estado más en la lógica de la reacción, han estado más en la lógica de la respuesta, y ahí tenemos avances significativos. En Centroamérica en particular tenemos avances significativos. Se han construido sistemas de protección civil, que articulan diferentes actores y preparan capacidades para salvar vidas y para atender las personas que se ven afectadas cuando ocurre un desastre. Pero la gran deuda que tenemos es esta visión más correctiva y prospectiva, es decir, esa capacidad de cambiar los factores de riesgo, no solo de responder al evento que ha ocurrido, sino de cambiar esas condiciones sociales, económicas, políticas, legales, transformar eso en política pública, en legislación que cambie las condiciones. Esa es la parte que tenemos hasta hoy más deficitaria. Tenemos otra que justo viene a esta respuesta, Iván. ¿Consideras que la gestión de los gobiernos del norte de Centroamérica aumentó la crisis generada por la pandemia? Bueno, las cifras que hemos mostrado, lo que nos señalan es que no estábamos hablando de países que se encontraban en muy buenas condiciones antes de la llegada de la pandemia. Lo que hemos mostrado es la precariedad que había ya en los sistemas de salud, y seguramente ustedes lo han visto en las sesiones anteriores. Lo que hemos mostrado es las condiciones de pobreza en las que vive mucha de la población y de concentración de la riqueza también en estos países. Y lo que hemos mostrado es que hay amplias grupos de la población, sobre todo en el corredor seco, que ya vivían en condiciones muy complejas de vulnerabilidad. Esa realidad ya existía. Entonces, cuando uno se pregunta si los estados han respondido eficientemente al impacto de la pandemia, la pregunta hay que llevarla un poquito más atrás. ¿Habían ya los estados hecho esfuerzos por cambiar esas realidades? Si no se habían hecho esfuerzos por cambiar esas realidades antes del impacto de la pandemia, pues obviamente la pandemia nos iba a golpear como no golpeó. Por eso insisto en que interpretar la acción del Estado es fundamental, y desde una lógica de enfoque de derechos constituye un derecho de la ciudadanía y un deber de los Estados. Pero son acciones transformadoras estructurales. No es solo si en lugar de tener 2 camas por cada 1000 habitantes, tenemos 10 camas por cada 1000 habitantes. Por supuesto, eso es importante. Sino también es fundamental que enfrentemos las condiciones del ingreso de esas personas, de sus trabajos decentes, de su capacidad de generar ingresos que les permitan acceso a salud, acceso a educación, a una vida sana. Entonces, son esas condiciones estructurales las que hay que abordar. Y lo que hemos visto históricamente es que no hemos, el enfoque ha estado más orientado a responder frente también a un deber del Estado, que es atender las personas que son víctimas de un evento o de un desastre, pero no a cambiar las condiciones de su entorno. Eso, y cuando hablábamos sobre esta charla de las interconexiones, precisamente de eso se trata.
es que el evento no es un evento aislado. El desastre no es algo aislado. Está concatenado e interconectado con todas las condiciones de la sociedad y por lo tanto con esos factores que han generado la vulnerabilidad en la sociedad. Tenemos otra pregunta justamente en ese mismo ámbito. El artículo 1 de la Constitución de Guatemala dice que el fin del Estado es la realización del bien común. El artículo 1 de la Constitución de Honduras dice que su propósito es garantizar el bienestar económico y social de sus habitantes. El artículo 1 de la Constitución de El Salvador dice que el Estado está organizado para la consecución de la justicia y del bien común. Suena bien, nos dice el colega, pero luego no queda claro a quién o a cuál institución corresponde la obligación de gestionar el riesgo. Y tenemos una institucionalidad esencialmente reactiva ante los desastres, que es justamente lo que tú decías. Si en nuestros países tenemos instituciones como Procuradurías de Derechos Humanos o redes de protección civil, y a nivel mundial hay paneles como el de Cambio Climático de Naciones Unidas, ¿qué hace falta en el marco legal a nivel institucional en Guatemala, Honduras y El Salvador para que haya un abordaje adecuado en el manejo del riesgo y en la reducción significativa de la vulnerabilidad? ¿Y cómo lo han hecho países que tienen mejor desempeño en esta área? Tremenda Bueno, pregunta. tremenda, sí, porque la verdad que este es un reto global. O sea, no se circunscribe solo a los tres países mencionados de Guatemala, Honduras y El Salvador. En realidad es una realidad global. Hay países que han tomado acciones que evidentemente ayudan. Y hay ejemplos en la región también de países que han hecho cambios, reformas legales, política pública, reformas institucionales para poder enfrentar esta realidad tan compleja. El marco internacional por eso pone énfasis en la responsabilidad de los estados en la construcción de resiliencia. Cuando discutimos en los grandes foros internacionales, Sendai, cuando se construyen los objetivos de desarrollo del milenio, eh, cuando discutimos en las COP, el tema de la resiliencia aparece siempre como una acción de primer orden y una acción de los estados. Y la mayoría de los estados aceptan que esa es su responsabilidad y suscribe estos convenios. Pero cuando se intenta llevar a la práctica en los países, encontramos que este es una acción que requiere de todos los órganos del Estado. Y hay responsabilidades diferenciadas en eso, porque se requiere cambiar legislación, se requiere adaptar legislación y generar nuevas si es necesario, porque nuestras legislaciones en los tres países en general eh, fueron pensadas todavía con un pensamiento que se concentraba en la atención, en la respuesta, en la reacción. Y es necesario pensar que estamos hablando de un sistema que implica a toda la sociedad y por lo tanto la inversión pública también debería de verse en su conjunto con criterios de gestión de riesgo. Y eso no está ocurriendo, ni hay mandato legal en muchas ocasiones para hacerlo. Entonces, hay una parte que corresponde a quien produce legislación, hay una parte que corresponde a quien aplica esa legislación y hay una parte que corresponde importante a nuestros ejecutivos. Nuestros gobiernos ejecutivos están llamados a generar política pública adecuada y una política pública que no esté desconectada, que no vea, por aquí estamos fomentando desarrollo económico y un modelo económico, por aquí estamos atendiendo personas que son afectadas por el impacto del desastre. Porque el modelo que promovamos desde los estados de crecimiento económico tiene un fuerte impacto en la construcción o en la reducción de condiciones de vulnerabilidad. Si lo que seguimos fomentando es un modelo extractivo, pues evidentemente el peso seguirá cayendo sobre nuestro ambiente y lo volverá más deteriorado y con menos capacidad de adaptarse frente a eventos asociados al cambio climático. Entonces, sí es necesario tener, pero eso pasa, insisto, también por un cambio de imaginario, por un cambio en el chip, en nuestro chip de cómo lo estamos concibiendo. Hasta ahora la imagen que tenemos es cómo rescatamos personas que han sido afectadas directamente porque su vivienda colapsó.
cómo ayudamos a salir a personas donde su hogar se inundó. El cambio de chip, cuando hablamos de gestión de riesgo, significa cómo cambiamos las condiciones que hacen que esa persona se vea afectada porque su vivienda cae sobre ella o porque su vivienda es inundada. Entonces, no es solo atenderla cuando le ocurre, sino cambiar las condiciones que hacen que esa persona sufra ese impacto. Ese cambio de chip necesita un enfoque de derechos, porque mientras no se enfoque como un derecho de las personas, los estados no van a hacer ese abordaje integral que requerimos. Tenemos varias sobre el tema de concentración de riqueza, de los nuevos millonarios. Hay una que dice, ¿podrías explicar por qué es malo que haya tanta concentración de riqueza? Nos han dicho siempre que lo que debemos aspirar es a ser prósperos. Esa es una. Y la otra que tiene que ver con eso es, me gustaría preguntarle sobre la practicidad de la distribución de la riqueza y cómo se podría sumar el apoyo de actores de poder político y económico a esto. Y la tercera, que va en la misma vía, si quienes ponen las autoridades son los ricos, ¿sería viable estas propuestas de Oxfam o sería solo una utopía? Pues los millonarios no están dispuestos a poner ni $1. Pues sí, es cierto, nos han construido el imaginario que el deber ser es, o de la realización es, o tener suficientes ingresos para ser una persona rica, o migrar al norte. Nos han puesto, o hemos crecido con estos imaginarios. Pero lo que queda claro, porque ese es el análisis que han hecho CEPAL, el Banco Mundial, el BID, el Fondo Monetario Internacional, que hay una correlación directa, que en la que mientras más concentración de riqueza existe, menos crecen las economías y menos acceso tienen a los beneficios de las economías las personas que tienen más bajos ingresos. Entonces no es un problema de bondad y maldad. No es que quienes acumulan más riquezas, el imaginario ahora ya no va a ser el imaginario de lo que queremos ser, sino el imaginario del malo. No, es que ese problema está afectando en su conjunto a nuestras sociedades y a nuestras economías. Mientras más acumulación hay, porque se concentran en pocas manos, menos inversión hay para atender a las personas que están siendo menos beneficiadas. Pues hay que entenderlo en esa lógica. Crecemos menos mientras más concentración hay, porque hay menos inversiones en el país, porque hay menos contribuciones tributarias que permitan a los estados atender sus responsabilidades sociales, por ejemplo. En este caso, la salud. Y esto a lo que nos lleva también es a entender que cuando hacemos propuestas sobre tributación, particularmente en este campo, y hablamos de progresividad en las tributaciones, no significa necesariamente que estas personas que tienen patrimonios tan altos dejen de tener patrimonios altos. Lo que significa es que contribuyen en correspondencia con el tamaño de esos patrimonios. Como las personas que no tenemos esos niveles, contribuimos en una proporción pagando nuestros impuestos. Los estudios muestran también que en términos comparativos, los más altos ingresos terminan porcentualmente contribuyendo menos que quienes tienen más bajos ingresos. Entonces, cambiar esa realidad es lo que nos permitiría encontrar recursos nuevos que puedan ayudar a los estados a tomar estas medidas. Pero hay un último elemento al que quiero referirme con esa pregunta, porque aunque se dibuja al final del último comentario, nosotros también y nosotras hemos venido estudiando el tema de la captura del Estado. La captura del Estado es un fenómeno a través del cual las élites económicas y políticas hacen actividades y acciones que facilitan el control de la política pública y especialmente de los sistemas tributarios. Y hay muchísimos mecanismos para poder hacer esa captura de los estados. Parte de esos mecanismos es la fuerte relación que existe entre las élites, quienes gobiernan en determinado momento y sectores económicos, el paso que personas en concreto hacen saliendo de
de un sector empresarial para pasar al gobierno y después volver al sector empresarial, que es lo que llamamos el mecanismo de la puerta giratoria. Entonces, sí, en efecto, esa es una realidad. Los estados, para poder hacer cambios, van a tener que enfrentar una realidad que es esa realidad de estados capturados y de cómo las élites tienen mucho más peso en las decisiones. En esa realidad, entonces, lo que estamos proponiendo son utopías, probablemente, pero creo que hay que empujarlas, porque mientras esto no se diga, mientras esto no se comprenda, mientras esto no forme parte también de la realidad comprendida, como decíamos al inicio, porque cuando hablamos de la construcción social del riesgo, también hablamos de nuestra interpretación. Entonces, mientras no sea parte de nuestra propia interpretación de cómo se configuran los riesgos, no vamos a hacer nada para cambiar esa realidad. Que está difícil, pero hay que hacerlo, hay que intentarlo, hay que proponer, hay que tener esa capacidad de alentar una ciudadanía activa, que tenga esta información, que tenga la capacidad de analizar y que tenga la capacidad de influir para hacer cambios. Eso creo que es muy importante y quizá cuando hablamos con ustedes como periodistas, como comunicadoras y comunicadores, entender esto también es vital, porque ustedes son una conexión directa con mucha de la población que está recibiendo los mensajes y que está recibiendo el reforzamiento de este conjunto de imaginarios, ¿verdad? Entonces creo que es un reto de todas. Del lado nuestro, nuestra contribución está en el análisis, en la generación de evidencia, pero hay un tipo de contribución que viene de diferentes sectores dentro de la sociedad. Iván, ahora tenemos un bloque que tiene más que ver con el tema de la metodología, de las fuentes de información. La primera diría, ¿cuál fue la metodología para recoger la información que permite medir la tasa de hogares en inseguridad alimentaria y nutricional moderada o severa si en mayo y los meses previos y siguientes los países estaban bajo estricta cuarentena y con severas restricciones de movilidad? La otra dice, ¿puede compartirnos la fuente del slide sobre los cálculos de crecimiento de población en pobreza, pobreza extrema e ingresos de clase media y alta? Y la última, ¿cómo se calcula esa incorporación de nuevos millonarios en la región? Ok, bueno, con mucho gusto. Podemos, para cada investigación que hacemos, construimos también notas metodológicas que establecen las fuentes, en qué se basaron las estimaciones, los cálculos, etcétera. Durante el confinamiento, por ejemplo, preguntan algunos cómo se puede levantar esta información. Bueno, esta información no la levantamos solo como OCU, fue todo un consorcio de organizaciones humanitarias que trabajamos en los tres países y que tenemos fuertes conexiones eh, con las comunidades y acceso a conversar con las comunidades, aun cuando no sea presencialmente. Y buscamos también metodologías que se adaptaran a las condiciones actuales. Lo mismo que estamos teniendo esta charla ahora sin tener que vernos presencialmente, nos permite también adaptarnos a ciertas metodologías. Entonces, hemos hecho un levantamiento de información en directo con las comunidades con las que trabajamos y esa ha sido la base para poder hacer la proyección. En el caso de la construcción de los datos que hemos proporcionado, por ejemplo, sobre riqueza, ustedes saben que Forbes publica en su página web una lista con la clasificación del valor neto de la riqueza de quienes tienen estas características de patrimonio más por encima de los 1.000 millones, a quienes llamamos 1.000 millonarios. Esa es una lista anual, pero también de forma diaria hay como actualizaciones y esto sirve como en el caso de nuestro para poder tener una actualización. Nosotros usamos una lista, la lista actualizada creo que fue la del 18 de marzo en el 2020 y luego la de fecha 18 de marzo del 2020 para tener el comparativo. En el lapso de ese año, entre 2019 y 2020, teniendo marzo, cómo fue ese elemento. Ustedes también les puedo compartir esa nota y ahí van a encontrar los links de esa información, ¿verdad? Y también cada año Credit Suisse, que es digamos, un consorcio bancario,
produce un informe, que es el informe anual de riqueza. Y ahí también provee una buena base de datos a nivel mundial que incluye estimaciones de la riqueza de los hogares en todo el mundo y aporta datos, digamos, sobre la riqueza en 200 países del mundo. Y esa es una información que también utilizamos como fuente para poder hacer nuestras propias estimaciones. ¿Cómo podrían justificarse ante los habituales señalamientos de las compañías que consideran que el establecimiento de impuestos es atentatorio a sus capacidades de generar más empleo? Y aquí voy a meter precisamente el sector privado guatemalteco está pidiendo dentro de su plan de reactivación económica eliminar muchos de los impuestos, entre ellos el de solidaridad. También hay otra que tiene que ver con este tema económico que dice cómo levantar las MIPIMES. ¿Cuánto tardaremos en superar el impacto económico de la pandemia en la región? Las proyecciones que hemos mostrado también basados en estos informes de BI, de Banco Mundial, de Fondo Monetario, de CEPAL, no la tenemos fácil. Esto no es una situación que se vaya a superar en los próximos meses, es muy, muy complejo. Pero frente a los argumentos que se esgrimen de que el sistema tributario, o cuando hacemos transformaciones en el sistema tributario para volverlo más progresivo, y si eso implica crear nuevos impuestos, hay una oposición de sectores, pues lo que estamos diciendo es que estos impuestos se concentran en aquellos capitales más altos, porque sin ninguna duda las MIPIMES han sido afectadas y por lo tanto constituyen la parte de quienes ya contribuyen y a quienes un incremento en impuestos podría castigar y reducir sus propias capacidades para readaptarse. Pero las grandes corporaciones tienen una capacidad distinta y muchas de ellas incluso han tenido un incremento en su ingreso como resultado de adaptar su actividad económica durante la pandemia. De eso estamos hablando. Y fíjense que esto es algo que hay personas viviendo en riqueza que cada vez lo comprenden mejor. Recordarán, por ejemplo, hace apenas un par de meses, la comunicación que hicieron un grupo de personas que viven en riqueza en los Estados Unidos, donde solicitaban precisamente que se constituyera un impuesto específico y temporal para contribuir con las acciones que podrían ayudar a atender el impacto de la crisis. ¿Por qué? Porque también tienen, digamos, no solo una conciencia filantrópica, es que también tienen claridad de que la economía en su conjunto terminará afectándoles y que lo que están viviendo como resultado del crecimiento en sus ingresos en la pandemia también puede ser una burbuja. Porque en la medida en que nuestras economías reduzcan su crecimiento, también tendrán menos capacidad para acceder a lo que estas grandes corporaciones generan o producen. Entonces, si lo ve en el largo plazo, es algo al que también esos sectores deberían estar interesados en atender. No es solo si hoy pago un poquito más, es que tengo que pensar en la sostenibilidad también de mi acción hacia el futuro. Una que tiene que ver también con el tema de reforma tributaria progresiva. ¿Hay ejemplos de gobiernos en la región que estén tomando en serio esta perspectiva? Sí, bueno, hay debates. Yo puedo también compartir con ustedes algunos ejemplos que hemos encontrado en algunos países donde ya se está discutiendo la posibilidad de que se incluyan algunos impuestos temporales a los altos ingresos o a quienes hayan visto incrementos importantes en sus ingresos como resultado de su actuación en la pandemia. Puedo compartirles también, porque en nuestro informe hay algunos ejemplos de estos. Con mucho gusto. ¿Cuáles deberían de ser las acciones que tome un Estado para lograr una gestión efectiva de los riesgos en los tres ámbitos sobre los que usted habló? La siguiente, genial este tema, felicitaciones. Es lamentable, pero percibo que solo interesa a las organizaciones o a la cooperación. Desde los gobiernos, por lo menos el de Guatemala, no se ve que estén haciendo prospectiva. ¿Cómo lograr esa agenda de país con los escenarios políticos y sociales existentes?
Sí es cierto que interesa, o hasta el momento ha sido más un esfuerzo que empujamos desde las organizaciones sociales, desde la cooperación internacional. Pero también es cierto que en muchos casos hemos encontrado la apertura para conversar esto en diferentes expresiones del Estado. Lo que tenemos que asegurar es cómo pasamos de la apertura y el interés en discutir la situación a la toma de acciones en concreto y medidas en concreto, a la producción real de legislación, de política pública, de inversión, de decisiones de la gestión pública con criterios de gestión de riesgo. Y en esto yo diría que a lo largo de los últimos años, en la región de Centroamérica ha habido un debate importante sobre la gestión de riesgo y ha involucrado a los estados. En el contexto del sistema de integración centroamericana, por ejemplo, se elaboró en el año 2010, hace ya 10 años, una política centroamericana de gestión de riesgos que ya invitaba a hacer este esfuerzo más de interpretación amplio, integral. La idea era que esa política se convirtiera luego en políticas públicas en cada uno de los países de América Central. Hubo casos en los que en los años inmediatos se produjeron esas políticas en los países de Centroamérica. Pero de nuevo, esto queda en el ámbito de la actuación de los ejecutivos. Pero para hacer ese esfuerzo más amplio, se requiere también de una acción en términos de legislación, ya sea de actualización de legislación o de creación de nueva legislación, que realmente dé dientes. ¿Sí? Por decir un ejemplo, mientras la decisión sobre la inversión pública no tenga estos criterios, ni haya una legislación en la cual basarse para incluir estos criterios, aunque se tenga una política pública de gestión de riesgos, no se tienen las herramientas legales para hacer que el presupuesto corresponda con esa política. ¿Sí? Entonces, eso debemos de hacer un esfuerzo por convencer diferentes niveles del Estado para que entiendan la importancia. La experiencia que hemos visto y personalmente he podido tener, los momentos de las crisis también se vuelven una ventana de oportunidad para este debate. Una vez estas crisis parecen, aunque no superadas, olvidadas, digamos, de la imagen pública, se vuelve más difícil. Entonces, es en momentos como estos donde podríamos tener una ventana de oportunidad para levantar de nuevo este tema y para poder pedir nuevamente que los estados retomen y tomen en serio esta responsabilidad que tienen de asegurar el derecho de la gente a tener capacidades resilientes y a hacerlo bajo esta dinámica de gestión de riesgos con esa interpretación tan amplia, que no incluye solo la respuesta, sino que incluye cambios de condiciones estructurales. Cuando la pandemia inició, se decía que el virus iba a afectar a todos por igual, pero en realidad las desigualdades nos muestran que los efectos van a ser más profundos en las poblaciones vulnerables, como usted dijo. La pregunta ¿es posible que la pandemia y sus efectos socioeconómicos y sumado a esta poca respuesta estatal aumente el desplazamiento forzado y la intención de emigrar de los centroamericanos? No tengo un análisis específico o, digamos, una correlación específica, pero si ese fenómeno ya lo estábamos viviendo a consecuencia del impacto del cambio climático, que ha hecho incluso que se acuñe el término de desplazados climáticos, que son aquellas personas que dado el cambio de las condiciones para la producción de su alimento tienen que moverse de sus lugares de origen en búsqueda de nuevas actividades económicas que les generen ingresos, ya sea internamente o fuera de sus países, pues es de entender que ese tipo de población que ahora, como resultado de la pandemia, pierden un porcentaje importante de sus ingresos, incrementan sus condiciones de hambre, pierden la posibilidad de recibir ingresos externos como resultado digamos, de la remesa, pues también es de esperarse que la necesidad de buscar alternativas
de ingreso les pueda hacer desplazarse. ¿Qué tanta es la correlación? No tengo un dato, no tengo un estudio que lo pueda comprobar, pero la tendencia actual sí ha sido que los grandes impactos de crisis como esta generan desplazamiento. ¿Hay alguna conclusión de por qué la desigualdad va a aumentar más en El Salvador que en Honduras o en Guatemala? Esa sería una. Y la otra, de un colega salvadoreño. ¿Cómo el gobierno de El Salvador puede ser proactivo ante cualquier amenaza de vulnerabilidad? Y bueno, se extiende a los gobiernos de Honduras y Guatemala. Bueno, sobre lo primero, como decía, esto se basa en estimaciones que ha hecho la CEPAL. Esa sí no es una base de datos que manejemos nosotros, ha sido más bien el retomar lo expresado por otro estudio. También podemos compartir, si ustedes quieren, este análisis hecho por la CEPAL, donde se estima sobre la base de esos datos esa proyección, digamos, pero no es nuestra, no es de nuestra autoría, entonces, pero podemos compartir el estudio con muchísimo gusto. Sobre lo otro, en realidad es lo que se esperaría. Lo que se esperaría es que los estados fueran proactivos en esto. Y quizá por el peso de la relación tan directa con la población, se espera esa proactividad más en los gobiernos ejecutivos. Y pienso que en los tres casos, pero incluido El Salvador, como era la pregunta directa, creo que tenemos una oportunidad, como decía, una ventana de oportunidad para colocar el tema, para colocar este abordaje y para poder acercarnos en una visión de influencia positiva para fomentar esa reflexión con los gobiernos ejecutivos de los tres países. Y eso deberíamos de poder hacerlo y esperamos que pueda haber la apertura para hacer esta reflexión. Pero no basta con tener ese acceso a los gobiernos ejecutivos, también hay que tenerlo en las otras expresiones del Estado. Y hay que tener también una capacidad fuerte, ciudadana, de que estas ideas sean retomadas y permeen su posición también. Porque los gobiernos escuchan o deberían escuchar más a la ciudadanía. Si la ciudadanía plantea, digamos, estas demandas, los gobiernos deberían estar llamados a atenderlos y a tomar la proactividad para hacer estos cambios, porque son cambios sistémicos en la gestión, porque la realidad también es sistémica. Entonces no se trata solo, aunque es importante, de la generación de algunos programas específicos de atención, que pueden estar muy bien y pueden atender en este momento las condiciones. Se trata también de implementar medidas que cambien la realidad en su conjunto, esa realidad de vulnerabilidad en su conjunto. Pero yo pienso que el diálogo en esto es fundamental y fomentar ese diálogo sobre esta realidad, sobre estas otras visiones, sobre esta manera de enfrentar estas realidades, debería tener como uno de los actores fundamentales para ese diálogo a los gobiernos ejecutivos. Si a los estados no les interesa tener personas resilientes y no les conviene, creo, ¿hay ejemplos de poblaciones resilientes en América Latina a pesar de esto? Hay ejemplos, claro, y en la mayoría de los casos son ejemplos locales, en donde comunidades, con su propio esfuerzo y en la mayoría de los casos con algún apoyo externo, han diseñado formas de adaptación, por ejemplo, frente al cambio climático, han hecho cambios en sus formas de producción, diversificando la producción agrícola, pero adaptándose a los cambios en los regímenes de lluvia, en donde además han introducido elementos de planificación, de organización, para poder enfrentar, digamos, los impactos cuando estos ocurren, saben qué hacer, saben cómo actuar, saben cómo leer cuando incrementan las probabilidades de que ocurra un evento determinado y actúan. Entonces, como esos ejemplos tenemos en toda la región y en el caso de El Salvador, de Guatemala y de Honduras, tenemos varios ejemplos. Por eso también insistimos en que la construcción de ese liderazgo humanitario local es fundamental y de que empezar en la primera línea de las personas que son afectadas es clave. Pero ese es un esfuerzo propio de la gente, que ha tenido algunas colaboraciones, sí, pero es un esfuerzo propio de la gente.
Lo que no hemos podido dar es el salto a entender esa realidad también como una responsabilidad de país y de que los estados contribuyan a que más experiencias como las de estas comunidades apoyadas por la comunidad internacional se repliquen en el resto del país o que se creen condiciones para que esas poblaciones incrementen sus capacidades de resiliencia. La mayoría de los ejemplos que les puedo proveer, y podemos también compartir documentación al respecto, se refieren a esos ejemplos en el nivel local, pero en las comunidades que han tomado esa acción y se han organizado y han planificado y han promovido actividades de adaptación frente al cambio climático. Tenemos una que tiene que ver sobre el impacto de la pandemia. ¿Qué impacto tiene en la gestión del riesgo, el autoritarismo y los estados capturados? Mire, lo que es innegable es que cuando estamos frente a estados capturados, no solo la pandemia, sino cualquier evento o cualquier amenaza susceptible de generar impacto en daños y en pérdidas en las personas, se vuelve difícil de manejar. Porque prevalecen los intereses de algunos grupos, algunas élites, que son intereses diferentes del de aquellas personas que viven en vulnerabilidad. O sea, eso es un hecho, es innegable. Entonces, lo que da para una charla es que podamos conversar, podemos también hacerlo, este es un tema que trabajamos mucho, es discutir un poquito cómo son los mecanismos con los que se utilizan para que ocurra esa captura del Estado, cómo es que funcionan las élites, y en nuestros tres países hay también estudios importantes que muestran cuáles son esas élites, cómo actúan, cómo se organizan, etcétera, para entender cómo están actuando actualmente y por qué sus intereses difieren de los intereses de las personas que están en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, eso lo podemos profundizar, pero la correlación es clara. Usted afirmó que las mujeres son de las poblaciones más vulnerables frente a esta pandemia. ¿Podría profundizar un poco más en estas afirmaciones? Con gusto. Bueno, las cifras lo demuestran, pero además hay eh, una condición eh, detrás de las cifras que tiene que ver con nuestro imaginario. En general, en nuestras sociedades se ha ido inculcando, se ha ido fortaleciendo en todos los ámbitos de la vida la idea de que hay una distribución social de roles, de que hay cosas que nos toca hacer a los hombres y cosas que toca hacer a las mujeres. Y detrás de esa visión diferenciada de roles hay toda una configuración de derechos también, o de falta de derechos, en donde las mujeres están excluidas de determinados derechos en la medida que no son parte de esas actividades de las que son excluidas. Por decir un ejemplo, están excluidas del ingreso porque en teoría no hacen un trabajo, porque el trabajo que realicen no reciben remuneración. O el esquema, digamos, imaginario de que es el hombre el que debe proveer el ingreso económico en un hogar y la mujer dedicarse a tareas del hogar, solo para citar algunos ejemplos. Entonces, en la medida que eso ocurre, se van construyendo brechas y esas brechas de desigualdad también están en diferentes ámbitos. Las mujeres tienen menos acceso a educación y a un número de años de escolaridad por esa misma lógica. La salud se atiende primordialmente para hombres porque tienen que estar en capacidad de generar ingresos. Y estos imaginarios detrás, también al ser construcciones sociales, también se vuelven norma, porque en muchos casos nuestros estados generan la norma, incluso jurídica, con desventajas para la mujer. Y hay ejemplos clarísimos en el caso de la política. Lo que hemos detectado en los últimos años es que mujeres empoderadas, con niveles de escolaridad, de salud, de acceso a información, etcétera, altos, y deciden entrar a la política, se vuelven víctimas, porque son agredidas
por el concepto que existe que ese no es el espacio de una mujer, sino el espacio de un hombre. Entonces, todo ese conjunto detrás nos lleva a generar vulnerabilidades adicionales en la mujer, que no es una condición por su naturaleza, es una condición social porque es la exclusión de las mujeres de esos derechos. ¿Sí? Eso es muy importante entenderlo, ¿verdad? No es por su naturaleza de mujer, sino es porque socialmente les estamos excluyendo de un derecho. Entonces, las cifras lo que nos muestran es las mujeres acceden a menos educación, acceden a menos salud, acceden a menos ingresos y sin embargo, si se pudiera costear, como se han hecho en algunos trabajo doméstico, el valor económico de ese trabajo doméstico es más alto que el de cualquier otra actividad económica en nuestras economías. Porque su aporte, por ejemplo, para cuidar adultos, personas enfermas, niños, niñas, producir el alimento, acarrear el agua, si todo eso se cuantifica en términos económicos, su aporte es mayor que el de cualquier otra actividad económica en su conjunto. ¿Sí? Entonces, por eso digo, detrás de las cifras hay toda una construcción de una sociedad patriarcal y que lo hace con esquemas que fortalecen esa visión patriarcal y que excluyen de derechos a las mujeres, generando una inequidad. ¿Verdad? Y por eso la importancia de buscar también una justicia de género. Tenemos dos preguntas finales, 3 minutitos. Wow. Una que es muy particular de El Salvador dice, en el caso de El Salvador, ¿considera que ANDA está ejerciendo acciones efectivas y viables para garantizar agua segura y saneamiento a través de esta estrategia de apertura masiva de pozos? Y terminamos con una última. ¿Se puede interpretar como contradictorio que los gobiernos de la región se jactan de proteger los patrimonios culturales y que la mayoría de comunidades o pueblos indígenas tengan su hogar en la franja del corredor seco, convirtiéndoles en los grupos más vulnerables y desiguales de la sociedad? Primero, habría que hacer un análisis un poco más a profundidad para poder evaluar, digamos, si esta estrategia utilizada por la institución responsable en el caso de El Salvador es la adecuada. Pero de entrada, el análisis que se hace sobre la provisión de agua y el acceso a agua segura y de calidad muestra, primero, que en el caso de El Salvador, la mayor provisión de agua no es la que es administrada por la institución nacional. La mayoría de esa agua llega a las comunidades porque se provee a través de otros sistemas, administrados por propias comunidades o por gobiernos locales. Lo segundo es que los estudios que han sido hechos en el caso de El Salvador para hacer un manejo adecuado y sostenible del agua muestran que la solución no es solo perforar pozos y entubar la distribución. Si eso no va acompañado de estrategias que permitan recuperación de sistemas, de ecosistemas en particular, si no va acompañado con estrategias de tratamiento de aguas residuales, si no va acompañado del incremento en la cultura del uso del agua, pues estas que se resuelven con inversiones ingenieriles se vuelven insuficientes. Porque puede resolver el problema por un momento, pero trasladarlo a dentro de unos años, como ha sido hasta ahora la práctica en el caso de El Salvador. Y abrimos primero en una zona del país, cuando se agotan esas capacidades, nos movemos hacia otra y volvemos a invertir en abrir y se vuelven a agotar y nos vamos para otro lado. Y eso seguramente ocurre en el resto de Centroamérica. Entonces, no bastan ese tipo de acciones, sino van acompañadas, como digo, de esta visión un poco más integral de recuperación de ecosistemas, de tratamiento adecuado de las aguas, etc. Y sobre la segunda, sí resulta contradictorio y en la medida que el corredor seco no se vuelva una prioridad de los estados para su atención, será muy difícil cambiar la realidad que vive la gente en ese corredor seco. Hubo un esfuerzo en la penúltima COP para que se hiciera una declaración del corredor seco como una prioridad internacional.
Algo se logró, no lo que se esperaba, pero algo se logró. Pero hace falta que eso se traduzca también en decisiones de prioridad en los propios estados en Centroamérica. ¿Qué significa que el corredor seco sea una prioridad? Y alguien decía, bueno, dime dónde inviertes para entender tus prioridades. Si no hay inversiones, pues puede haber una declaratoria de prioridad, pero no esfuerzos para cambiar esa realidad. Entonces, sí, mientras no sea una prioridad y esa prioridad no venga acompañada por acciones de gestión de riesgo que incluyen inversiones, pues será contradictorio.